Hermanos, vamos a, hermanos, abrir nuestra Biblia, Filipenses 4, del 1 al 9. Ahí vamos a estar meditando en esta porción de la Escritura, hermanos. Filipenses, hermanos, no es Filipenses, como dice cierta hermana, que no voy a decir su nombre, pero me lo va a quedar viendo. No es Filipenses, Filipenses. Bueno, hermanos, hermanos, igual que la iglesia en Filipos, nosotros también enfrentamos dificultades, enfrentamos, hermanos, problemas, enfermedades. Y, hermanos, la forma para enfrentar las dificultades que vivieron nuestros hermanos en esos años, los consejos que el apóstol Pablo les dio, fueron tan efectivos entonces como lo son ahora. Amén. Entonces, vamos a examinar una porción de la Escritura, hermanos, donde el apóstol Pablo le dice a los filipenses cómo hacer frente a las luchas y a los problemas que enfrentaban, hermanos. Y por decirles rápidamente, la iglesia en Filipos sufría persecución y sufrimiento. Hermanos, cuando llegó el evangelio ahí, el apóstol Pablo y Silas fueron encarcelados, fueron en prisión. Fue donde por primera vez los filipenses vieron cómo alguien podría gozarse en medio de las tribulaciones y la dificultad, porque dice la Biblia en Hechos que Pablo y Silas, estando encarcelados, cantaban alabanzas a Dios, y el Señor obró poderosamente, hermanos, en el momento en que ellos estaban glorificando a Dios. Así que, sí, hermanos, había ahí en Filipos mucha oposición. Luego, hermanos, también el lugar enfrentaba problemas espirituales, hermanos, porque como en todos los tiempos, y nuestra iglesia no es excepción, hermanos, había personas legalistas, había, hermanos, doctrinas legalistas y, hermanos, judaizantes que trataban de enseñarle otra doctrina a los fieles en Cristo, guiándolos, hermanos, o diciéndoles que era necesario guardar la ley para poder ser salvos. Y eso no ha cambiado ahora, hermanos, también. Hoy, hermanos, hay, triste que lo diga, hermanos, la mayoría de las denominaciones creen en la salvación por obras, que son parientes de los judaizantes, ¿verdad? Entonces, sigue habiendo esas dificultades. También, hermanos, había conflictos internos, divisiones. Hermanos, había un par de hermanos, un par de hermanas que no se llevaban bien, había dificultades adentro. Entonces había presión interna, hermanos, y también presión externa. Luego, hermanos, también los hermanos se enfrentaban temores. Tenían temor, tenían miedo, hermanos. Uno de sus temores estaba, hermanos, en que el gran apóstol Pablo, quien había fundado esta iglesia, el líder de ellos, ¿verdad? El apóstol, estaba en la cárcel, estaba en prisión. Ellos, hermanos, estaban en prisión con amenaza de muerte. Entonces, todas esas cosas, hermanos, y la enfermedad de un amigo de ellos, un hermano en la fe de ahí de Filipos, Onésimo, pues todas esas cosas, hermanos, estaban pasando la factura a la condición de la iglesia. Nosotros, hermanos, ahora enfrentamos amenazas de enfermedades graves, muerte, pérdidas de trabajo. Hay, hermanos, diversas doctrinas. Hay, hermanos, también enfrentamos las iglesias del Señor, ¿verdad? En general, hermanos, enfrentamos problemas materiales, enfrentamos de diferentes índoles, hermanos. Y repito, enfermedades y enfermedades que en la Biblia ni siquiera se habían mencionado, ¿verdad? Depresión y muchas diferentes cosas. Así que, hermanos, lo que quiero hacer es que hagamos un puente entre nosotros y los filipenses y nos demos cuenta, hermanos, que
las luchas que nosotros tenemos ahora no es tan distinto de las luchas que ellos tenían entonces. Que si nosotros pensamos que sufrimos, pudiera decir que ellos sufrieron más. En un mundo donde el Evangelio era nuevo y las creencias de la fe eran nuevas, no había ninguna protección legal para los hermanos. Así que, hermanos, enfrentaban cosas difíciles los hermanos. Y, hermanos, cuando leemos la carta a los filipenses, vemos que se repite muchas veces la palabra gozo, regocijo, estar firmes, paz. Todas estas palabras, hermanos, nos dan una indicación de cuál era la intención del apóstol Pablo al escribirle a los filipenses. Y cuando usted lee la carta a los filipenses, usted se da cuenta que él les habla con una ternura, hermanos, de un padre. Que les habla con mucho cariño. Los hermanos filipenses habían sido muy fieles del apóstol Pablo, habían estado con él en todas sus tribulaciones, en todas sus dificultades. Donde Pablo estaba, los hermanos también estaban. Esta iglesia, hermanos, estos hermanos, si ellos hubieran podido acompañar a Pablo en su travesía, hermanos, evangelística, en su misión evangelística, lo hubieran hecho. Pero no era el llamado de Dios para ellos. Pero optaron, hermanos, por contribuir con Pablo, apoyarlo, animarlo, sustentarlo, hermanos, manifestarle su aprecio. Así que, hermanos, tenían en el corazón de Pablo un lugar especial. Así que, hermanos, sin más preámbulos, vamos a abrir nuestra Biblia, Filipenses 4, del 1 al 9, y ayúdenme pues, por favor, hermanos, todos juntos con esta lectura. Y si se puede poner en pie está bien, si no puede, hermanos, ahí en su lugar, solo acompáñenos a leer estos versículos. Dice, hermanos, estoy leyendo de la versión nueva de las Américas. Si usted está leyendo la versión Reina Valera, es lo mismo, nada más que dicho con otras palabras o con algunas pequeñas diferencias. La razón de que estoy usando esta versión ahora es porque es más clara, hermanos. En estos versículos fue más sencillo para mí poder hacer una predicación en esta versión. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Ayúdanos a orar, hermanos. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, danos de tu gracia. Que tu Santo Espíritu, Señor, haga su obra en nosotros, ilumina los pensamientos, toma control, Señor, de mis labios y mis palabras. Señor, que tu palabra llegue al corazón de mis hermanos, que corra, sea glorificada, cumpla, Señor, el propósito para el cual tú la has enviado. Ayúdanos, Padre Todopoderoso, a tomar estos principios bíblicos, estas ordenanzas, estas instrucciones, Señor, y que estas, Señor, sean bastión fuerte, Señor, armas poderosas
con las que nosotros podamos hacer frente, Señor, a diversas luchas y a diversos conflictos y diferentes problemas, Señor, que enfrentamos durante nuestro peregrinaje, Señor, en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles a ti, Señor, hasta el día que tú recojas, Señor, nuestra alma, o hasta el día, Señor, que tú vengas por tu pueblo. Padre Todopoderoso, te pedimos una vez más, perdona nuestros pecados y nuestras faltas, y danos de tu gracia. Abre nuestros oídos y nuestros pensamientos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, descansen, tomen su lugar. Hermanos, vamos a dar cuenta, cuando les platico algo, cuando estaba estudiando este pasaje, y los miércoles, hermanos, hay una reunión de oración aquí en Nogales, también hay una allá en Zaguarita, y un hermano trajo una enseñanza sobre algunos versículos de aquí, y le quiero decir a ese hermano que ya estaba planeado, que había escogido esto para hablar el día de hoy, así que es una diosidencia. Entonces me dio mucho gusto cuando lo escuché hablar sobre el tema, porque lo tomé así, una confirmación de que el Señor quería que yo hablara sobre él. Bueno, hermanos, cuando estaba estudiando para este tema, estaba estudiando estos versículos, estaba yo leyendo y meditando en lo que hablaba aquí el apóstol Pablo, y por ejemplo me encontré en el versículo número 1 y nos dice: estar firmes. Bueno, dije yo, estar firme. Así que frente a las pruebas y las dificultades hay que estar firmes. Y luego yo pensaba en la prueba, en la dificultad, y luego empezaban a temblar mis corvas. ¿Verdad? ¿Cómo es eso de estar firme? ¿Cómo le hago? Luego, hermanos, pensé, ¿verdad?, en la situación de estas damas, y les aconseja el apóstol Pablo, que estén juntas, unidas, y añade, en el Señor. Luego, hermanos, llegué a la parte donde dice: regocijaos en el Señor siempre, y me puse a pensar, ¿cómo se atreve Pablo a decirles a los hermanos, en medio de toda esta situación, regocijaos? ¿Cómo les pides que se regocijen a los que están perdiendo un ser querido? ¿Cómo les pides a los que se regocijen, los hermanos, estando tú en la cárcel? ¿Cómo les pides que se regocijen sabiendo que su fiel compañero Onésimo estuvo a punto de morir, una enfermedad grave? ¿Cómo les pides tú que se regocijen, Pablo, cuando la ciudad de Filipos está contra ellos? ¿Cómo les pides que se regocijen cuando entre los hermanos había dificultades y problemas? ¿Cómo regocijarse cuando los hermanos tenían que estar poniendo atención entre sus mismos hermanos para poder corregirlos y decirles: tienes una doctrina clara? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo pedirle eso a alguien? Bueno, hermanos, luego seguí estudiando, seguí leyendo, y dice: por nada estéis afanosos. Pues todo lo que estaba ocurriendo era para que estuvieran afanosos. Y luego empieza a hablarles de la paz de Dios. Paz en medio de todo este conflicto. Y luego les habla sobre sus pensamientos y la mente, y que piensen solo en lo que es puro, en lo verdadero. Pues, ¿qué está pidiendo Pablo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres lograr tú con estas cosas? Y me di cuenta, hermanos, que estaba yo pensando en poder lograr todas estas cosas, pero que me estaba faltando una frase muy, pero muy importante en cada una de estas instrucciones de Pablo. Y esa frase, hermanos, cuando me puse a estudiarla, cambió todo el panorama. La frase es: firmes en el Señor. A las hermanas que estaban peleándose entre ellas, que se lleven bien, que se amen en el Señor. Luego, hermanos, cuando les dice: regocijaos,
Otra vez les digo regocijaos, les dice en el Señor. Y luego, cuando habla sobre la paz y cuando habla sobre estar afanosos, dice que lleves todas estas cosas delante de Dios, delante del Señor. Entonces dije, bueno, entonces la clave tiene que estar en eso, en el Señor. ¿Qué significa entonces eso de estar en el Señor? ¿Qué quieres decir, Pablo? Entonces me puse a estudiar y encuentro estas cosas que les voy a comunicar ahora. En el Señor, hermano, significa que eso es la base de algo. Cuando Pablo está diciendo en el Señor, dice, por ejemplo, las hermanas, que se amen y que no estén peleando en el Señor, les dice, la base para que ustedes se amen no es en sus propias fuerzas, es en el Señor. O fundamentadas en el Señor, o en las instrucciones, o en el ejemplo que da el Señor. Luego, hermanos, en las demás veces que se usa esta frase en el Señor, me di cuenta que, hermano, y también los diccionarios me lo enseñaron, porque no es que se me prendió el foco a mí nomás así, porque soy eliminado, alguna cosa así. No, hermano, también significa posición. En el Señor significa posición. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? También, hermanos, identidad y fuerza espiritual. Vamos a lo que Pablo, o cómo Pablo lo usó. En la teología de Pablo, hermanos, significa principalmente unión con Cristo. Los cristianos firmes, basándose en su ¿qué? En su unión con Cristo. Luego, la identidad, esa nueva identidad que tenemos nosotros. Por eso él puede decir en el Señor. Significa o implica, hermano, que nosotros los cristianos ya no somos parte del viejo Adán. Que el creyente ahora pertenece al nuevo Adán, esto es, a Cristo Jesús. De modo, dice la Escritura, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no está solo, ahora está en y con el Señor. Luego dice en Efesios 1:11, y en Él fuimos hechos herederos. Implica, hermanos, una nueva identidad. Quiere decir que los cristianos, todas estas cosas que Él nos está pidiendo, las tenemos que mirar de acuerdo a nuestra nueva identidad. Implica, hermano, nuevo estatus, nueva familia. En la esfera del ambiente espiritual, donde el creyente vive, se refiere a donde el creyente vive. Así como un pez, hermano, su ambiente es el agua, y como para un ave, su ambiente es el aire, para el cristiano, su ambiente es en comunión con Cristo, en una relación íntima con Cristo. Ya no es parte del mundo, ahora es parte de los escogidos de Dios. Entonces, hermanos, habla de, estos versículos nos hablan de una relación nueva entre nosotros y el Señor. La frase de regocijaos hace referencia a la conducta. Es decir, el gozo no depende de circunstancias, sino de la relación que tú tienes con Cristo. Para hablar de pensar correctamente, tener este sentir que hubo en Cristo Jesús, que también es una enseñanza que da Pablo, hermanos, también hace falta estar en Cristo. Para hablar de unidad o estar firmes en el Espíritu, hay que estar en el Señor. Hermanos, también esto en el Señor significa una relación de dependencia. Significa que el creyente vive, pero no por su fuerza, sino por la fuerza que da el Señor. Que el creyente vive y obedece, hermanos, por gracia. Que el creyente persevera no por su poder, sino por el poder de Dios. Que el creyente puede amar a su prójimo, no por el amor que tiene él en su corazón, sino por el amor que da Dios. Por eso Pablo, hermanos, pudo decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Alabado su nombre. No es, hermanos, una palabra
hermanos, de dependencia espiritual. Es una relación de representación. En el mundo antiguo, estar en alguien significaba que ese alguien te representaba legalmente, como estar bajo un tutor o una identidad colectiva. De la iglesia, hermanos, dice la Biblia que Cristo es la cabeza del cuerpo. También dice, hermanos, que Cristo es el representante de este pueblo. En Cristo Jesús sois todos hijos de Dios por la fe. Tú no llegas directamente con Dios, llegas por medio de la fe. Es una expresión de obediencia práctica. A veces Pablo la usa en el Señor, en el sentido ético moral. Obedecer a vuestros padres en el Señor. Obedece porque perteneces a Cristo, es lo que quiere decir. No solo por obligación familiar, sino porque perteneces a Cristo. Estás firmes en el Señor. Que tu firmeza venga de tu relación con el Señor. Entonces, hermanos, si ponemos en el Señor, en todas las cosas que instruye el apóstol Pablo, vamos a llegar a estas conclusiones. Se nos manda a estar firmes en el Señor. Significa esa palabra, firmes, mantenerse estable, fiel, seguro, pero no por tus propias fuerzas, sino por tu unión con Cristo. Tus fuerzas vienen de tu unión con el Señor Jesús. Santo. No es firmes por tu disciplina, no es firmes por tu carácter y mucho menos firmes por tu ánimo. Firmes porque estás en Cristo, firme porque Él te sostiene, firmes porque tu identidad está arraigada a la de Él. La palabra firmes, hermanos, en el original significa permanecer en pie cuando otros caen, no retroceder cuando llegan las presiones, resistir firme cuando un soldado está en la batalla, mantener su posición en medio de los ataques. Pablo no dice estar firmes en vosotros mismos, él dice estar firmes en el Señor. Pero para poder hacer eso, hermanos, tú tienes que estar en el Señor. Y si ya eres un cristiano, hermanos, tienes que pensar, hermanos, como piensa Cristo y analizar las cosas como las analiza Cristo. Y verte a ti mismo, hermanos, en esa perspectiva de que ya tú no eres del mundo, de que tú ahora eres de Cristo. Y todos los beneficios que vienen con ser de Cristo. Estar firmes, pues, en el Señor es muy diferente. Pablo dice que la vida cristiana siempre enfrenta problemas, tentaciones, aflicciones, ataques espirituales, conflictos de la iglesia, desánimo, dudas, presiones sociales y presiones familiares. Si la firmeza dependiera de ti, ya hubieses caído. Por eso la base de tu fuerza y de la mía, y de estar en pie, de estar firmes, hermanos, está en Cristo Jesús. En Él. Mientras estamos unidos a Él, estamos fuertes. Y otra enseñanza que Él dijo sobre esto, que es más común que usted ha oído, es cuando el Señor habla de la vid y el pámpano. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Identidad. ¿Cómo puedes estar firme? Recuerda quién eres. Eres hijo de Dios. Eres hija de Dios. Aceptada o aceptado. Amado o amada. Y perdonados por el Señor. Ese es quien tú eres ahora en Cristo. Esta identidad te sostiene cuando tus emociones no te sostienen. Hermano, muchas veces tus emociones te dicen estás solo. Este problema te va a derrotar. Esta enfermedad va a acabar contigo. Es imposible llevar todas esas cargas en la iglesia. Es imposible amar o tal o cual persona. Es imposible permanecer fiel y firme en el Señor con tantas cosas en contra. Algunos yo he escuchado dicen, mejor me hubiera quedado allá. Es imposible, hermanos, si mides tus fuerzas o si confías en tus fuerzas.
Pero es posible si tu fortaleza la mides de la fuerza de Cristo Jesús. Hermano, Cristo Jesús se levantó de entre los muertos. El Señor, hermano, levantó muertos. El Señor está sentado a la diestra de Dios. Cristo murió por tus pecados. Entonces, hermanos, si vas a confiar en alguien, confía en el Señor y en el poder de su fuerza. Y si hacemos eso, hermanos, vamos a poder estar firmes. La fortaleza no viene de nuestro carácter, sino de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, repito, hermanos, podría decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él estaba seguro, hermanos, de que él iba a poder soportar lo que viniera, porque Cristo era la base de su sustento. Porque él sabía que estaba en las manos de Cristo, hermano. Y nada ni nadie los puede arrebatar de mi mano, dijo el Señor. Se sentía seguro, porque, hermanos, él confiaba, hermanos, en la guianza, en el cuidado del Señor. Estar firme en el Señor significa confiar en Cristo, depender de Cristo, aferrarte a la verdad de Cristo, buscar las fuerzas que vienen de Cristo, vivir desde tu identidad en Cristo, pensar como Cristo, andar como Cristo, permanecer bajo su faz, discernir y actuar de acuerdo a su palabra. Esa es una firmeza, hermanos, que nada ni nadie la puede mover. Gloria a Dios. Cuando llega la ansiedad y un problema familiar, un ataque espiritual, un conflicto interno, una tentación, hermanos, el Señor no cambia. Tus emociones van a cambiar, pero Él nunca cambia. Cuando eso ocurre, hermano, no diga: voy a aguantar. No se trata de aguantar. No se trata de ser resilientes, hermano. Se trata de permanecer en Cristo. En vez, hermanos, de tratar de hacer frente al problema con nuestras fuerzas, como los niñitos aquí de mis hermanos, como Fernandito, cuando algo le pasa y corre y abraza a su mamá, a su papá, y va y toma la seguridad y la fuerza que él ocupa de la protección de sus padres. ¿Y los otros a dónde vamos a ir? Pues a los pies de Cristo Jesús, hermanos, aferrarnos a Él y decirle: Señor, no me sueltes, que no te avergüence yo, Señor, dame tus fuerzas para poder hacer frente a este problema. Si tú estás conmigo, lo voy a poder enfrentar. Nos gusta David, hermanos, y cómo derrotó al gigante. Pues la Biblia nos enseña que cuando David venció a Goliat, hermanos, no iba en sus propias fuerzas. Dice: yo voy en nombre del Dios viviente, voy en nombre de Jehová de los ejércitos. Hermanos, recuerde quién es usted en el Señor. Y esa es una de las áreas, hermanos, en que Satanás va a trabajar para minar tu fe o tu confianza en el Señor, para debilitarte, hermano. Él va a tratar, hermanos, de que trates de resolver la situación o hacerle frente en tus propias fuerzas. Que te desconectes de tu identidad. Que comiences a confiar en otras cosas antes que en tu Señor. Que pongas tu esperanza en la medicina, en la economía, en los políticos, en tantas y otras cosas, en tus fuerzas, en tus habilidades, y no en Cristo Jesús. Y de ahí viene nuestra derrota, hermanos, en las pruebas. En vez de todo eso, hermano, usted diga: voy a permanecer en Cristo. Eso es firmeza en el Señor. Estás firme en el Señor, hermano, es como un árbol que echa raíces profundas. Su fuerza no está en su tronco, su fuerza está en la tierra firme donde Él se agarra. Tú no estás firme por ser fuerte.
estás firme porque tus raíces están en Cristo Jesús. Así es, gloria a Dios. Se nos ordena regocijarnos en el Señor. Y hermanos, aprendimos que cuando Él dice en el Señor, también significa regocijarnos, no de acuerdo a lo que nos está ocurriendo alrededor, sino de acuerdo a lo que Dios dice que somos nosotros. Así es. Regocijarnos, hermanos, de acuerdo, hermanos, a nuestra posición en Cristo Jesús. El gozo entonces, hermanos, no es emocional, es posicional. Significa entonces, hermanos, que está basado en tu posición espiritual y no en tus emociones. Cuando tú estás sufriendo, cuando tú estás pasando por cosas dificultosas, hermanos, no te ha dejado el Señor. Tú sientes que te ha dejado el Señor. Tú te sientes triste, tú te sientes solo. Pero no te ha abandonado el Señor. Pero si tú haces frente a esa situación, hermanos, y tú te recuerdas que Cristo pagó por tus pecados, que Cristo Jesús prometió llevarte a la gloria con Él, hermanos, y pones tu esperanza, hermanos, no en las cosas de esta tierra, sino en las celestiales, en las promesas del Señor, hermanos, tú vas a tener gozo en medio de las tribulaciones. Porque vas a aprender, hermanos, a pensar y a ver las cosas desde el punto de vista de Dios, celestial y no terrenal. Así es, gloria a Dios. Santo su nombre. Si enfrentamos, hermanos, las enfermedades y los problemas y las dificultades pensando solo en lo terrenal, estamos perdidos, hermanos. Vamos a hacer, hermanos, como dicen en inglés, un roller coaster de emociones. Un día soy salvo y otro día no lo soy. Un día estoy en Cristo y otro día no estoy en Cristo. Y van a andar el hermano y la hermana desesperados buscando un remedio aquí, otro allá, ya corro para este lugar, ya corro para el otro, y ya busco algo nuevo, algo que me quite esta ansiedad que estoy cargando. Pero la solución está ahí. En el Señor. No corras, ponte de rodillas y ponte a clamarle a tu Dios, a Cristo Jesús. Santo. Gracias, Padre. Empieza a acordar todas las cosas que dice la Biblia que Él hizo y que Él hace por ti. Recuerda todas sus promesas. Y vas a poder regocijarte. Aunque las cosas estén yendo mal, tú vas a poder dar gloria a Dios. No significa que no va a haber una lágrima o que no te va a doler algo, no. Significa, hermanos, que eso que te está pasando no te va a derrumbar. Que tú vas a poder seguir dándole gracias a Dios. Que tu corazón no se va a llenar de amargura y de resentimiento, hermanos, y de queja contra Dios. Porque vas a encontrar gozo, hermanos, en Cristo. Y así es. En la Biblia, especialmente, Pablo, hermanos, habla de esta posición espiritual. Estás en Cristo, unido a Él. Eso es algo fijo, estable, que no cambia, aunque tus emociones sí. Tus emociones pueden estar tristes, cansadas o preocupados, pero tu posición en Cristo sigue igual. Sigues siendo amado por el Señor, sigues siendo amada por el Señor, sigues estando seguro y segura en el Señor, sigues siendo perdonado y perdonada, aceptado y aceptada, sigues siendo acompañado por Cristo Jesús. Amén. Eso no ha cambiado. No cambiará. Es grande. Esto, hermanos, de mirar las cosas de acuerdo a nuestra posición en Cristo viene de nuestra relación con Él, no de las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Señor. Enfermedades, rechazo, escasez, problemas familiares, eso puede cambiar. Tu posición no cambia, eres hijo de Dios, aceptado, Cristo está contigo
Dios obra para tu bien, eres heredero. Nada te puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En eso regocíjate. Amén. En eso que tu alma encuentre contentamiento y fuerzas. Pase lo que me pase, mi Señor me ama. No importa lo que me esté ocurriendo, el Señor permanece a mi lado. Mi Dios es fiel. Por eso Pablo entonces les podía decir a los hermanos, regocijaos en el Señor. Él no les dice regocíjense de las cosas que les están ocurriendo, de las cosas de la vida. Él sabe que se pueden regocijar si se acuerdan quiénes son en Cristo Jesús. Así es. Pablo decía eso, hermanos, no porque donde él estaba, porque estaba en prisión, sea algo bonito, sino porque su posición, hermanos, estaba en Cristo Jesús y esa no había cambiado. La teología posicional de Pablo enseña que tu posición es quién eres en Cristo. Nueva criatura, santo, perdonado, justificado, hijo de Dios, ciudadano del cielo. Tu condición es como tú te sientes o como estás en ese momento. Cansado, preocupado, contento o triste. La posición es permanente. La condición puede cambiar todos los días. Cuando dijo gozo posicional, significa un gozo basado en tu relación con Cristo. Un gozo que no depende de tus emociones. Un gozo que no depende de las circunstancias. Un gozo estable porque tu posición en Cristo no cambia. Un gozo que fluye de saber quién eres tú en Cristo Jesús. Un gozo constante. Regocijaos en el Señor. Gloria a Dios. Siempre. Santo. Siempre. Enfatiza siempre, independiente de las circunstancias. En el Señor, por estar unidos a Él. Ahora, hermanos, cuando seguimos leyendo ahí, vamos a darnos cuenta que ya dijo Pablo 2 veces, estad firmes en el Señor, regocijaos en el Señor, y a las hermanas les dijo que se llevaran bien en el Señor. Esto significa, hermanos, que todo lo que va a decir enseguida depende de estar, hermanos, depende de si estás o no en el Señor. Es decir, tu estabilidad, tu gozo y tu paz vienen no de ti, sino de estar en Cristo. Así que, hermanos, cometemos un error cuando le decimos a una persona que no tiene a Cristo en su corazón, no te preocupes. No te preocupes. Sí que se preocupe porque no está en el Señor. Y no va a haber forma de que encuentre contentamiento. No le digas esto, no te preocupes. Háblele de Cristo para que ponga su confianza en Cristo Jesús. Se nos ordena también, hermano, dice Pablo, por nada estéis afanosos. Recuerde, ya dijo 2 veces en Cristo Jesús. Así que el no estar afanosos depende también, hermanos, de tu posición en Cristo Jesús. La ansiedad, hermanos, nace cuando nosotros decimos o cuando nosotros queremos controlarlo todo. Cuando, hermanos, guardamos nuestras preocupaciones dentro. Cuando nos imaginamos escenarios peores que lo que nos está ocurriendo. Cuando pensamos, hermanos, que todas las cosas dependen de nosotros. Pero el mandato de Pablo es, en lugar de preocuparte, transfiere la carga a Dios en oración. Pablo dice, en vez de cargar tú solo tu preocupación, tráesela al Señor. Dísela, exprésasela. No significa que Dios no sepa lo que te pasa, Él ya lo sabe. Lo que significa es que tú se lo vas a entregar a Él conscientemente, lo vas a poner en sus manos, en vez de tú llevarlo con toda y tu ansiedad. No estéis afanosos, hermanos, depende de estar en el Señor. Si no estás en el Señor, decirte no te preocupes es imposible. Pero en el Señor significa que
Cristo es tu refugio, que Cristo es tu fuerza, que Cristo está cerca, tu vida está en sus manos. Y en eso debes de confiar. Así es. Pablo dice, no se afanen, sino preséntelo a Dios sus cargas. ¿Por qué puedes hacer esto? Porque estás en Cristo. En Cristo tienes acceso, confianza y seguridad. La oración que tú hagas, hermanos, reemplaza tu ansiedad. La ansiedad, hermanos, son pensamientos repetitivos y escenarios negativos. Pero Pablo enseña un orden distinto. Primero, tienes que estar en Cristo. Segundo, confía. Tercero, ora. Y cuarto, entrégale tus cargas. La oración es la acción práctica, hermanos, de estar en el Señor. Estás en Cristo, entonces puedes hablar con Él. Estás en Cristo, entonces suelta tus cargas. Y dice, hermanos, el apóstol Pablo, y la paz de Dios guardará tu corazón, guardará tus pensamientos en Cristo Jesús. Si estás en el Señor y entregas tus cargas en oración, entonces pasa algo sobrenatural. La paz de Dios guardará. Te guardará como un soldado vigilante, guardará tu corazón y guardará tu mente. Esto es clave porque ahora la mente está lista para lo siguiente. Si seguimos leyendo en esos versículos, hermanos, dice: en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo que tenga buen nombre, en todo lo que sea verdadero, en eso pensar. Ya vimos, hermanos, cómo calmar la ansiedad en el Señor, llevándole las cosas al Señor. Pero ¿cómo puedes mantener la paz? Haciendo esto: pensar en lo bueno, en lo verdadero, en lo puro. La cadena sigue. Ya estás en Cristo, ya entregaste tus cargas, ya que la paz de Dios está guardando tu mente. Ahora puedes hacer esto: pensar en lo verdadero, honorable, lo puro, lo amable, lo justo, lo digno de confianza. Esto no es pensamiento positivo, es pensamiento renovado por tu posición en Cristo Jesús. Tampoco es ignorar los problemas, es pensar desde la paz de Dios, no desde la ansiedad. Y luego el apóstol Pablo enseña que las cosas que los filipenses oyeron y vieron e hizo él, que ahora ellos lo hagan. Y luego promete que el Dios de paz va a estar con nosotros. Entonces, hermanos, si ponemos en práctica todas estas cosas, nos ponemos en sumisión a Dios y hacemos lo que Él dice, hermanos, el Dios de paz permanece a nuestro lado. Practicar la vida cristiana. Lo que aprendiste es esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. En el Señor, tu posición, no ansiedad. Paz de Dios. Pensar bien, vivir bien. Entonces, hermanos, si hacemos un recuento de todo lo que hemos hablado, todo depende de nuestra relación con Dios. Todo depende de cómo entiendes tú, o de qué entiendes tú por en el Señor. Y aquí, hermanos, es donde yo creo que afecta mucho las falsas doctrinas. Perdón, aquí estaré mi voz un ratito. Que depende de la imagen o depende del Cristo que esté aquí, va a ser tus posibilidades de poder regocijarte en el Señor, de poder estar firme en el Señor, de poder amar en el Señor, de poder llevar tus cargas al Señor y de poder tener paz. Si tu Cristo no es el Cristo de la Biblia, si no te enseñaron la doctrina o la cristología correctamente, hermanos, va a ser imposible para ti hacer eso. Y ahí, hermanos, la importancia de la sana doctrina. De ahí la importancia, hermanos, de no andar cachando aquí y allá y más allá y más allá. De estar escuchando a cualquiera que diga que es cristiano en YouTube o en cualquier otro medio.
de leer cualquier libro, de escuchar cualquier música. Necesita Cristo ser formado en nosotros, hermano. El verdadero Cristo, la verdadera imagen de Cristo, la verdadera teología cristiana, la verdadera doctrina de Cristo. A veces no entienden los hermanos cuando piensan que uno los quiere limitar o que los quiere controlar. No, es que cuando estés en estos problemas, porque los vas a estar, ¿quién es tu Cristo? ¿Qué hizo por ti? Depende de ti. Eres salvo por tus obras. Depende de tus acciones. ¿De qué depende? Si todo depende de tus obras, vas a caer. Vas a menguar. Pero si descansas en Cristo Jesús, el Señor te va a fortalecer. Sus promesas van a ser tu fuerza. Y vamos a poder decir como el libro, ¿verdad?, del profeta que dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. En el Señor está nuestra fuerza. En Él encontramos entonces el gozo y paz. En el Señor es la base, la posición, tu identidad y fuerza espiritual. No estéis afanosos. El resultado de confiar en tu posición con Cristo Jesús. Oración es como depositas tus cargas delante de Dios. Paz de Dios, el fruto de haber entregado tu ansiedad. Pensar en lo bueno, en lo puro, es la disciplina mental que mantiene la paz y te centra en Cristo Jesús. Práctica diaria, el vivir de acuerdo con esa mente renovada. ¿Cómo se ve todo junto a la vida real? Recuerda, estoy en Cristo Jesús. En vez de afanarte, ora y entrega tus cargas. Dios de paz, Dios te da paz, aunque todo haya cambiado a tu alrededor. Con esa paz puedes pensar correctamente. Con esa paz puedes tomar las decisiones correctas. Vamos a orar, hermanos, que el Señor, hermanos, nos ayude a fortalecer, hermanos, nos ayude a fortalecer nuestra doctrina y nuestra posición, hermanos, y a entender nuestra posición en Cristo. Hermanos, que no se nos olvide que estas enseñanzas, hermanos, se dieron en aquellos años, pero que Dios sigue siendo el mismo. Y que así como estaba Cristo presente con aquellos hermanos, está aquí presente con nosotros el día de hoy. Y ese mismo Dios al que ellos oraban y Él respondía es nuestro Dios. Así que si usted cierra sus ojos el día de hoy y le entrega al Señor sus cargas y le pide fuerzas, hermanos, el Señor va a responder, porque aquí está en medio de nosotros el Señor. Donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Vamos a orar, hermano. Padre Todopoderoso, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos que nuestras fuerzas dependen, Señor, de quién eres tú para nosotros, de la posición que tenemos contigo, de la enseñanza que tú nos das en tu palabra, de tus promesas, de nuestra sumisión a ti, de nuestra entrega. Enséñanos a depender de ti en todo, Señor. Enséñanos a buscarte, Señor, en cualesquiera que sean las circunstancias. Acudir a ti, Señor. Reafirma, Señor, nuestras creencias, nuestra fe. Cimienta, Señor, nuestra fe, nuestras creencias en tu palabra. Para ayudarnos a estar firmes. No dejes, Señor, que ninguna cosa no nos haga retroceder. Enséñanos, Señor, que comenzaste en nosotros hasta el fin. Gracias por ser nuestro Dios y ser fiel por
Enséñanos a confiar en ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Puestos de pie, hermano, vamos a cantarle a ese y a Cristo Jesús.